Existe una ilusión extremadamente peligrosa que millones de personas creen durante toda su vida. La ilusión de que cambiar es fácil. La ilusión de que algún día todo será diferente de forma natural. La ilusión de que la motivación llegará en el momento perfecto. La ilusión de que el futuro resolverá lo que el presente evita. Y esa ilusión mantiene a muchísimas personas atrapadas durante años enteros. Porque internamente desean cambio. Quieren una vida diferente. Quieren más disciplina, más salud, más dinero, más enfoque, más estabilidad emocional. Pero al mismo tiempo continúan repitiendo los mismos patrones todos los días. Y eso crea una contradicción interna constante. Una parte quiere avanzar. Otra parte quiere quedarse exactamente igual. Y esa tensión interna produce frustración silenciosa. Porque la persona siente que está dividida dentro de sí misma. Y aquí aparece una pregunta extremadamente importante. ¿Por qué es tan difícil cambiar realmente la vida, incluso cuando sabes exactamente qué deberías hacer? Porque el cambio real no es principalmente un problema de información. La mayoría de las personas ya sabe lo que necesita hacer. Dormir mejor. Entrenar. Reducir distracciones. Ser consistente. Dejar hábitos destructivos. Pero saber no es suficiente. Porque el conocimiento no cambia comportamiento automáticamente. Los hábitos cambian comportamiento. Y los hábitos están profundamente integrados en el cerebro mediante repetición. Y eso hace que cambiar sea mucho más difícil de lo que parece desde fuera. Porque no estás luchando solamente contra decisiones conscientes. Estás luchando contra patrones automáticos profundamente arraigados. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El cerebro humano no está diseñado para cambio constante. Está diseñado para eficiencia. Entonces automatiza todo lo posible. Hábitos, rutinas, reacciones, comportamientos. Y eso es útil para sobrevivir. Pero también puede convertirse en prisión si los hábitos son destructivos. Porque una vez que un patrón se vuelve automático, deja de requerir pensamiento consciente. Simplemente ocurre. Y eso significa que muchas personas viven ejecutando hábitos que no eligieron conscientemente hace años. Pero lo siguen repitiendo diariamente. Y aquí aparece otro problema enorme. El cerebro resiste el cambio porque el cambio requiere energía. Es incómodo, incierto, inestable. Entonces el sistema nervioso prefiere lo familiar. Incluso si lo familiar es negativo. Incluso si lo familiar está destruyendo potencial lentamente. Y eso explica por qué muchas personas permanecen atrapadas en ciclos durante tanto tiempo. No porque no sepan qué hacer, sino porque el sistema interno resiste cualquier desviación de lo conocido. Y aquí aparece algo todavía más profundo. El cambio no es solo externo. Es también emocional. Porque cada hábito está asociado a emociones. Comodidad, ansiedad, alivio, escape, placer, miedo. Entonces cambiar hábitos no es simplemente hacer algo diferente. Es también enfrentar emociones que esos hábitos estaban regulando. Por ejemplo, una persona que usa distracción constante no solo está perdiendo tiempo. Está evitando emociones incómodas. Soledad, ansiedad, inseguridad, vacío. Entonces eliminar la distracción significa enfrentar esas emociones directamente. Y eso es difícil. Por eso muchas personas regresan a los mismos hábitos incluso después de intentar cambiar. Porque el hábito no era solo comportamiento. Era también regulación emocional. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El verdadero cambio no ocurre cuando entiendes que está mal. Ocurre cuando puedes tolerar la incomodidad de cambiarlo. Porque todo cambio real incluye un periodo de incomodidad. Un periodo donde el cerebro protesta. Donde el impulso quiere regresar a lo conocido. Donde la mente busca excusas. Donde la motivación desaparece. Y muchas personas interpretan ese periodo como señal de fracaso. Pero en realidad es exactamente la fase donde ocurre transformación. Porque el cerebro está intentando mantener estabilidad anterior. Y tú estás intentando crear una nueva. Entonces hay conflicto. Pero ese conflicto es necesario. Sin conflicto no hay cambio.
Sin resistencia no hay adaptación. Y aquí aparece otra verdad incómoda. La mayoría de las personas abandona demasiado pronto. No porque el cambio sea imposible, sino porque subestiman la incomodidad inicial. Esperan que todo se sienta bien rápidamente, pero el cambio real casi nunca se siente bien al principio. Se siente extraño, forzado, difícil, inestable, y muchas veces emocionalmente incómodo. Pero si alguien puede atravesar esa fase sin regresar a lo antiguo, el nuevo hábito comienza a consolidarse. Y después de suficiente repetición, se vuelve más natural. Y eventualmente automático. Y aquí aparece una de las dinámicas más importantes de la vida humana. Todo lo que hoy te resulta difícil, una vez fue difícil para todos. Y todo lo que hoy te resulta automático, también fue difícil en algún momento. Esto significa que el nivel actual de tu vida no es una limitación fija. Es simplemente el resultado de hábitos repetidos durante tiempo suficiente. Y eso también significa que puede cambiar, pero no instantáneamente, sino progresivamente. Y aquí aparece otra verdad importante. El cambio no ocurre en momentos grandes. Ocurre en decisiones pequeñas repetidas. Un día decides no distraerte. Otro día decides continuar. Otro día decides entrenar aunque no tengas ganas. Otro día decides enfocarte un poco más. Y cada una de esas decisiones parece pequeña, pero acumuladas con el tiempo cambian completamente la dirección de una vida. Porque la vida no se transforma por eventos aislados. Se transforma por acumulación. Y aquí aparece algo extremadamente poderoso. Las personas que realmente cambian su vida no son las más motivadas. Son las más consistentes. Porque la motivación fluctúa. Pero la consistencia construye identidad. Y la identidad es lo que realmente controla comportamiento a largo plazo. Porque las personas actúan según quien creen que son, no solo según lo que quieren. Si alguien se ve a sí mismo como disciplinado, actuará disciplinadamente incluso sin motivación. Si alguien se ve a sí mismo como inconsistente, abandonará incluso cuando esté motivado. Y eso cambia completamente perspectiva del cambio personal. Porque el objetivo no es solamente cambiar acciones. Es cambiar identidad. Y la identidad se cambia mediante evidencia repetida. Cada vez que haces algo alineado con la persona que quieres ser, estás construyendo evidencia interna. Y cada vez que rompes ese patrón, estás reforzando identidad anterior. Y aquí aparece algo extremadamente importante. La mayoría subestima el poder de los pequeños hábitos diarios. Porque parecen insignificantes. Pero en realidad son los ladrillos de identidad. Y eso significa que incluso acciones pequeñas tienen impacto profundo si se repiten suficiente tiempo. Pero aquí aparece otro problema moderno enorme. El entorno. Porque el entorno actual está diseñado para hacer el cambio más difícil. Distracciones constantes. Recompensas inmediatas. Estimulación infinita. Acceso instantáneo a placer. Todo eso reduce fricción hacia hábitos fáciles y aumenta fricción hacia hábitos difíciles. Entonces el entorno empuja constantemente hacia comodidad. Y eso hace que cambiar requiera más conciencia que antes. Pero aquí aparece algo importante. El entorno no determina completamente tu vida, pero influye enormemente en dirección inicial. Y por eso muchas personas fallan no por falta de fuerza de voluntad, sino por vivir en entornos que constantemente sabotean sus intentos de cambio. Y aquí aparece otra verdad incómoda. El cambio requiere energía mental. Y la energía mental es limitada. Entonces si la desperdicias en distracciones constantes, tienes menos capacidad para sostener disciplina. Por eso la atención es tan importante. Porque aquello en lo que enfocas tu mente determina cuánta energía tienes para cambiar. Y aquí aparece una conexión fundamental. Atención, hábitos, identidad, vida. Y esa cadena explica prácticamente todo el comportamiento humano. Pero aquí aparece la parte más importante. Nada de esto significa que el cambio sea imposible. Significa que es estructural. No emocional. No mágico. No repentino. Es un proceso. Y entender esto elimina mucha frustración. Porque deja de esperarse transformación instantánea.
Y se comienza a entender la realidad del crecimiento humano. Lento, repetitivo, a veces incómodo, pero profundamente poderoso. Y aquí aparece algo liberador. Si el cambio depende de repetición, entonces cada día es una nueva oportunidad real. No para transformarte completamente de golpe, sino para construir una versión ligeramente mejor que ayer. Y si esa lógica se repite suficiente tiempo, la diferencia entre la versión inicial y la versión final se vuelve enorme. Pero solo si no abandonas el proceso. Y aquí aparece la verdad más importante de todas. La mayoría no falla porque no pueda cambiar. Falla porque no permanece suficiente tiempo dentro del proceso de cambio para que los resultados aparezcan. Y entender eso puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida.